Queremos que seas tú, Señor, el que hables a nuestra vida. Queremos que seas tú, Señor, el que sigas ministrando a nuestro corazón, a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que todo lo que estorbe sea quitado para que tu nombre sea glorificado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de los días pasados hemos estado hablando algunas cosas. Si recuerden, el primer día estuvimos hablando sobre la importancia de ser hallados, aprobados por Dios. Y creo que esto es importante, pero hemos hablado y hemos seguido platicando sobre la importancia de avanzar dentro de nuestra vida. Y el tema general de este tiempo es buscar lo aprobado, aprobar lo mejor de nuestra vida, lo mejor para nuestra vida. Y cuando hablamos de aprobar lo mejor para nuestra vida, hablamos de entregar nuestra voluntad a Dios. ¿Sí lo recuerdan? A ver, los que lo recuerdan, a ver, levanten su mano. Dios mío. Es importante entregar nuestra voluntad a Dios para poder aprobar lo que es mejor para nuestra vida. Pero el día de hoy yo quiero hablarte sobre otra parte importante que es dentro de aprobar lo mejor, que es aceptar el llamamiento que Dios ha hecho a nuestra vida. Porque Dios primeramente mira nuestro corazón, mira nuestra disposición, somos aprobados por Dios. Dios busca una entrega de nosotros para Dios llamarnos a una obra específica. Amén. Y es lo que quiero hablar el día de hoy. La obra específica que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios tiene una obra específica para todos y cada uno de nosotros. Amén. Quiero que vayamos a nuestra Biblia en Josué capítulo 1 en adelante. Vamos a leer una pequeña reseña acerca de la vida de Josué y cómo Dios llamó a este hombre. Josué capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Con un amén cuando lo tengamos. Aleluya. ¿Cuántos están dormidos ahorita? Aleluya. Si me quedo dormido me despiertan, por favor. No se crean. Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes de ella, dice, ni de diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 8: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9:
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La palabra de Dios habla del llamamiento de un hombre llamado Josué. Y es que interesantemente Dios llama a los hombres, no solamente en el pasado, sino también en nuestro presente. Dios sigue llamando hombres y mujeres en este tiempo para servicios específicos. Pero para que yo pueda aceptar el llamamiento de Dios, antes tengo que entender, tengo que comprender qué es el llamamiento o cómo puedo yo aceptar este llamamiento. Y para eso tengo que comprender que primeramente todos somos llamados. ¿Usted sabía esto? Todos somos llamados. Porque la palabra dice que todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón fueron llamados. ¿Cuánto lo creen? Somos llamados a poder predicar la palabra, e incluso dice la Escritura que fuimos llamados a la reconciliación de Dios con los hombres. Amén. Entonces tú eres llamado por Dios de forma general, primeramente. De forma general hay un llamamiento a todos los que hemos recibido a Cristo, que es reconciliar a los hombres con Dios. Y es lo que hemos recibido nosotros, ¿verdad? A través de una palabra, a través de un hombre que nos dio un mensaje de salvación, pudimos recibir esa reconciliación con Dios. Amén. Pero no solamente Dios se queda en un llamamiento general, sino que Dios también nos habla de llamamientos específicos, de cosas específicas que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. No todos son predicadores y todos son misioneros, pero Dios tiene planes específicos y llamamientos específicos para todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que la palabra me enseña. Y yo quiero hablarte sobre el llamamiento específico y cómo este es tan importante dentro de nuestra vida. Pero para hablarte del llamamiento específico, yo pudiese hablarte de muchos hombres de la Biblia que me llama mucho la atención sus llamamientos. Pudiera hablar de diferentes llamamientos que aparecen en la Escritura, pero quiero hablarte un poco de cómo Dios me llamó a mí. Cuando Dios me llamó a mí, yo recuerdo que muchos dicen, mis padres dicen que cuando yo era pequeño, yo nací en el año 91, mis padres se convirtieron en el año 91, en febrero, yo nací en noviembre. Usted se imaginará, ¿no? Casi fue concebido el mismo día que fueron bautizados mis padres. Así que por ahí anduvo el asunto. Cuando yo nací, mis padres ya habían entrado al Evangelio. Pasaron algún tiempo y en alguna ocasión mi madre me recuerda, yo no recuerdo esto, pero dice que cuando yo tenía 5 años de edad, como entre 5 y 4 años de edad, dice que yo acostumbraba a hablar cosas extrañas. Así que su hijo, que tiene 5 años de edad, 4, no diga está loco, ¿verdad? Si habla cosas extrañas. Quizás Dios esté tocando su corazón desde ese tiempo. Y es que yo recuerdo, mi mamá dice que ella recuerda que cuando yo estaba pequeño, en una ocasión mi abuela paterna estaba enferma, le dolían sus piernas y tenía algunas enfermedades. Y siendo yo un niño, recuerdo que en una ocasión, yo no lo recuerdo, dicen que en una ocasión llegué y le dije a mi abuela, le digo, abuelita, no te preocupes, ahorita van a venir unos ángeles y con sus espadas te van a sanar. Qué raro, ¿no? Suena loco. Pero dice mi madre que al ratito tocaron la puerta. Y cuando tocaron la puerta dice que llegaron hombres, hermanos del Evangelio, y traían todos y cada uno una Biblia en su brazo. Y dice que hicieron oración por ella y ella sanó. Aleluya. Así que si tu hijo dice locuras, quizás sean locuras de Dios. Y es que Dios, hermanos, Dios es tan maravilloso. Dios es capaz de usar a un niño pequeño como puede usar a un adulto. Y Dios tiene una forma interesante de tratar con nuestra vida. Y a veces el llamamiento comienza antes de que nosotros sepamos que comenzó. Yo no recuerdo esto lo recuerdan mis padres. Ya después, yo recuerdo que yo crecí y era un niño muy vago, era terrible como se imagina. Recuerdo que mi madre todos los viernes me sacaba de la iglesia y me ponía mi recia, porque era vaguísimo era, tremendo.
Esos niños hiperactivos, ¿verdad? En aquel tiempo no trataban a los niños hiperactivos. Bueno, a mí no me trataron, pero sí me trataron así, ¿verdad? Sabroso, aleluya. Y recuerdo que yo fui creciendo. A la edad de 11 años yo dejé de asistir a la iglesia. Yo ya no quería ir a la iglesia, me iba a jugar fútbol, iba a hacer otras cosas. Y para mí era ya algo muy común. Pero recuerdo que a la edad de 12 años yo tuve una experiencia que casi nunca la platico. Y esta experiencia fue tremenda, hermanos, porque yo era terrible, como se imagina. Era tremendo, terrible, era maloso, como se imagina. Terrible. Y una ocasión recuerdo que yo estaba en mi casa de 2 plantas, y recuerdo que estaba yo acostado, ya estaba dormido en mi cuarto, en mi cama, y en la parte de arriba había una puerta que daba al balcón, y esa puerta que daba al balcón, esa puerta no se podía abrir, se había dañado la cerradura, y para abrirla tenía que abrirla con unas pinzas, y era algo muy difícil de abrir. Y recuerdo que una noche esa puerta se abrió fuertemente y se azotó. Azotó la puerta, fuerte. Cuando azotó, yo sentí que alguien entró. No era algo bueno, entró algo. Lo sentí cuando entró por un pasillo y directamente hacia donde estaba yo. Cuando yo quise levantarme, yo sentí cuando eso se metió por mis pies y empezó a entrar en mi cuerpo. Cuando eso entró en mi cuerpo, yo ya no pude hablar, yo no pude hacer nada. En esos momentos sentí como una parte de mí se desprendió del cuerpo y podía verme a mí mismo en la cama, y empecé a sentir un miedo terrible. Terrible, terrible como no se imagina. Tenía 12 años, había escuchado de los demonios, pero en ese tiempo estaba sintiendo como uno había introducido dentro de mi cuerpo. Cuando esto pasó, recuerdo que esa noche yo no podía hablar, yo no podía gritarle a mi papá, no podía gritarle a mi hermano, no podía hacer nada. Entonces en ese momento empecé a gritarle a Dios en medio de mi conciencia, a gritar desesperadamente, porque no podía hacer nada. Recuerdo que pasaron las horas y pasaron las horas de esa noche, y yo seguía clamando a Dios que tuviera misericordia de mí. Fue algo tremendo, hermanos. Fue algo tremendo. Y cuando Dios hizo misericordia de mí, yo recuerdo que sentí una mano que entró sobre mi cuerpo. Y sentí que agarró lo que estaba dentro y lo sacó y lo arrojó. Cuando lo arrojó, yo reaccioné y esto salió y volvió a salir por donde había entrado. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que nomás como un mes me duró el susto. Somos tremendos, ¿verdad? Nomás un mes me duró el susto, hermano. Se me pasó el susto y a las mismas. A seguir de vago, a seguir de tremendo. Yo no crea que por el susto fui a la iglesia. No, olvídese. Yo seguía mis cosas. Y esto lo experimenté yo. Lo experimenté y fue algo tremendo. Pasaron 2 años. Cuando cumplí 14 años, yo trabajaba con mis padres en un negocio que ellos tenían. Era un negocio de alimentos animales. Yo trabajaba todos los días saliendo de la escuela, de la secundaria, me iba para allá. Y a pesar de que yo no iba a la iglesia, yo acostumbraba a escuchar la radio cristiana, acostumbraba a escuchar la música cristiana, era normal para mí, era algo común. Y recuerdo que una tarde, fue una tarde por enero, febrero aproximadamente, recuerdo que esa vez escuché un testimonio y hablaba sobre un joven que decía que él iba a servir a Dios ya cuando terminara su carrera y cuando hiciera quién sabe qué tantas cosas. Y cuando ya a lo mejor si le sobrara tiempo, él iba a hacer algo para Dios. Y recuerdo que yo había escuchado ese testimonio y no fue el testimonio lo que me marcó. Lo que me marcó es que cuando yo escuché el testimonio, estaba yo sentado, y recuerdo que estaba una vitrina aquí y estaba un escritorio de este lado. Y recuerdo que yo estaba sentado en una silla de esas que se mueven, se giran. Yo sentí que alguien se paró enfrente de mí.
Cuando se paró enfrente de mí, yo no lo pude ver, pero de pronto yo escuché una voz fuerte, una voz intensa que decía, que me dijo: hoy vives, mañana no sabes. Cuando escuché esa voz, literalmente sentí como que alguien clavó un puñal en mi corazón. Yo sentí que alguien clavó un puñal en mi corazón. No podía respirar. ¿Sabe lo que es no poder respirar? Lo que es no poder agarrar aire y sentir un dolor atravesado en el corazón. Recuerdo que me caí de la silla hacia el frente. Yo caí de la silla. No podía respirar. Empezaron a correr lágrimas sobre mis ojos. Sentí en esos momentos que mi vida estaba a punto de irse. Tenía 14 años. Imagínense el terror de un niño de 14 años sintiendo que su vida se iba a acabar ahí. Empecé a sentir algo tan tremendo dentro de mí. Y recuerdo que empecé a gritarle a Dios desesperadamente que tuviera misericordia. Por segunda vez. Y fue tanto eso que yo sentí. Era tanto el dolor dentro de mi ser. Que le dije a Dios con todo mi corazón que me ayudara. Recuerdo que cuando eso salió de mi corazón y empecé a respirar, después la voz grave, la voz fuerte que estuvo ahí, se convirtió en una voz suave que simplemente dijo: búscame, búscame, búscame. Ese día cerré el local, me salí atemorizado como no se imaginan. Atemorizado porque sentía que mi vida iba a terminar ahí. Recuerdo que yo no iba a la iglesia. Y ese día, era un día jueves, llegué a la casa y mi padre me dijo: Isaí, hijo, vamos a la oración. Era una casa, en un lugar, la oración. ¿Qué le dije? Sí. Yo voy. Tenía terror. Tenía miedo. Le dije que sí, fui a la oración. Oh, qué cosa tan tremenda. 3 horas de rodillas, Padre de la gloria. Estaba para un lado, me volvía para un lado, volteaba para el otro, volteaba para el otro. Veía a ver quién estaba hablando, quién estaba dormido. Para mí fue terrible, hermano. 3 horas ahí en la oración, no iba a la oración, no iba a la iglesia. Pero era tan tremendo lo que yo había experimentado que, ¿qué cree? Volví a ir la siguiente semana. Volví a ir la siguiente semana a la oración. Igual, normal todo. La tercera ocasión, volví a ir la tercera semana, eso fue en febrero. Y recuerdo que en la tercera ocasión, yo fui sincero con Dios. Y le dije al Señor con todo mi corazón, ya con sinceridad, sin el temor que tenía antes. Yo le dije al Señor: Señor, ya estoy cansado. Tenía 14 años, ya estaba cansado de la vida. Estaba cansado de que nada tenía sabor para mí. Y recuerdo que en esos momentos, cuando yo le dije al Señor: Señor, entregué mi vida de corazón. Recuerdo unas palabras que le dije al Señor que fueron las siguientes: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Yo había crecido en una iglesia donde no se hablaba del Espíritu Santo, donde no se hablaba sobre las lenguas, donde no se hablaban de las manifestaciones. Pero cuando yo estaba ahí orando y le dije al Señor: haz de mí lo que tú quieras, yo recuerdo que algo cayó del cielo sobre mí en ese momento y empecé a hablar otras lenguas que nunca había hablado. Cuando esto sucedió, recuerdo que yo estaba 100% consciente, me levanté y seguía hablando en otras lenguas, cuando nunca me habían enseñado sobre esto. De pronto, mientras hablaba, duré como 3 horas hablando en lenguas. Cambiaba de un idioma a otro idioma, a otro idioma.
De pronto comencé a entender muchas cosas de las que estaba hablando y empecé a sentir algo que jamás en mi vida había sentido. Y es que el día que entregué mi vida a Dios fue el mismo día que el Señor me bautizó con su Espíritu, y fue el mismo día que el Señor me hizo por primera vez un llamamiento específico a mi vida. Porque Dios tiene formas de hablar, tiene formas de tratar con nosotros. Así es Dios. Y Dios llama específicamente. Pero a veces pensamos y decimos: yo quiero un llamamiento como el de Isaías, y poder decir: y vi al Señor sentado a la diestra del Padre, y ángeles y querubines alrededor de Él. Y uno puso ahí un carbón encendido sobre mis labios. Aleluya, ¿verdad? ¿Cuántos quieren un llamamiento así? La mayoría, ¿verdad? Pero cuando yo veo en la vida del profeta Amós, un profeta sencillo, un profeta tan sencillo, que dice en su historia de este hombre que en una ocasión él había cargado ahí unas pieles, sus higos, y él vivía en un pueblito por ahí cerca de Jerusalén, y había llevado todas sus cosas a vender. Y cuando llegó a vender las cosas, vendió todo y había mirado al pueblo y las circunstancias. Dice que cuando él se regresó nuevamente a su casa, de pronto se paró en medio del camino y dijo: ¿qué está pasando? Mi pueblo está haciendo cosas malas y no hay nadie en quien les hable. Dice que en su corazón decidió y dijo: iré a mi pueblo y les hablaré la palabra de Dios. No vino un ángel, hermano. No vio el cielo abierto. No vio casi nada, quizás. Simplemente sintió en su corazón. Y dice que cuando él se devuelve, cuando este profeta se devuelve, entonces entonces viene palabra de Dios y le dice, ¿verdad? Ahora que ya vas, ahora quiero que les digas esto. Porque Dios llama a nuestra vida de formas diferentes, pero Dios tiene algo específico para todos nosotros. Dios tiene una forma de tratar con nosotros. Habemos unos que tenemos que pasar por cosas bien extremas, pero hay otros que creen a la primera, ¿verdad? Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por los cuando el Señor les dice que harán milagros, ellos se la creen y oran por los enfermos. Y otros que dicen: no, Señor, a mí confírmame, a mí reconfírmame. A mí reconfírmame. ¿Saben de la confirmación, la reconfirmación? Aleluya. Padre de la gloria, ¿verdad que sí habíamos unos así? No, hombre, Señor. Le dice: Señor, que sabiendo unas buenas charras, ¿verdad? Unas buenas charras para buscarle al Señor una y otra vez. Recuerdo que una ocasión yo tenía como 15 años, acababa de llegar a la iglesia donde yo asisto ahorita. Y recuerdo que en una ocasión estábamos orando y el Señor me dio una palabra para alguien que estaba ahí. Y la palabra era esta. La palabra era esta y tiene que ver con el llamamiento. Recuerdo que el Señor me dijo: dile a esta persona, sé que cuántas veces más quiere que le confirme. Le he confirmado una y otra vez lo mismo. ¿Acaso quiere que toda la vida le confirme? ¿Acaso quieres que toda la vida te confirme? Esa fue la palabra que Dios me dio para esa persona. Buscaba una y otra reconfirmación, hermanos. Terrible caso, ¿no? Cuando a Dios hay que creerle a la primera, hermanos. Hay que creerle al Señor. Y la palabra dice que ya somos llamados porque Él nos llamó para una obra específica. Yo ya puedo empezar a movilizarme para hacer su obra. Yo ya puedo movilizarme. Yo no necesito muchas cosas que Dios me diga para hacerlo, pero yo puedo empezar a hacerlo. Dice que Amós simplemente dijo: oye, ¿qué onda? Estos necesitan de Dios. Se volteó y cuando iba para allá, el Señor le dijo: ahora sí, diles esto. A veces Dios así trata con nosotros. Pero Dios habla en nuestra vida y Dios tiene un llamamiento específico para todos nosotros.
Dios tiene cosas especiales para nosotros. Y hay que aceptar el llamado de Dios. Hay que abrazarlo. Hay que agarrarlo con nuestros brazos, con nuestras manos, con nuestro corazón. Y decirle al Señor: sí, Señor, yo acepto este llamamiento sagrado que tú me has entregado. Yo creo que aquí hay gente llamada. Yo creo que aquí hay gente que Dios ha llamado a obras específicas. Y es importante, hermanos, dar a entender que nosotros necesitamos abrazar esa palabra, entender que necesitamos comenzar a predicar su palabra, comenzar a hablar la palabra. Dice la historia que en el caso de Josué todavía a lo mejor no había sido llamado hasta este tiempo, que es el versículo que habíamos hablado. Es el versículo donde Dios le dice a Josué, Moisés mi siervo ha muerto. Pero antes de eso, de que este llamamiento sucediera, Josué ya estaba grande de edad. Ya tenía como 80 años ahí en ese tiempo. Y dice que en ese tiempo él había pasado ya 40 años de servicio. Aleluya. Y había servido durante 40 años a Dios a un lado de Moisés. Y antes su nombre no era Josué, era Oseas. Aleluya. Dios tiene la costumbre de cambiar nombres, ¿verdad? Dios tiene la costumbre de cambiar nuestra vida en todos los sentidos. Y vemos que antes de este llamamiento había habido un tiempo donde Josué había estado tan cerca de Dios, tan cerca del siervo, que llega un momento en que Dios les dice: oye, ahora tú serás quien continúe. Ahora vas a ser tú el que continúe, porque tú has sido el que ha estado al frente, el que ha estado en el servicio, el que ha estado siempre ahí. Entonces a ti hay de llamar para una obra específica. Amén. Y es interesante, hermanos, porque después de esto, de hacer un llamamiento, se enfrentan otras cosas y tenemos que saber lo que vamos a enfrentar dentro del llamamiento. Porque cuando Dios nos llama, a veces enfrentamos circunstancias en las cuales tenemos que ser valientes y esforzados. Dios le dice a Josué 3 veces: sé valiente y esfuérzate. Se lo dice 3 veces: sé valiente y esfuérzate. Y se lo vuelve a decir como si no lo hubiera entendido: sé valiente y esfuérzate. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el llamamiento nos presenta desafíos. El aceptar un llamamiento nos presenta un desafío en nuestro corazón y en todos los ámbitos de nuestra vida. Aceptar el llamamiento es aceptar un desafío en el cual vamos a glorificar a Dios. Sí, Dios estará con nosotros siempre. Pero también hay que ser valientes ante los desafíos que vienen delante de Él. Es una realidad. Creo que todos los que han recibido un llamamiento y han servido a Dios, los pastores, saben que el llamamiento implica desafíos. Amén. Y son desafíos en todos los ámbitos. Desafíos en la vida natural como en la vida espiritual. Aleluya. Es una realidad, hermanos. Él presenta desafíos donde a veces hay que renunciar a cosas. Hablábamos el día de ayer, la importancia de entregar la voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque al entregar la voluntad de Dios nos estamos desprendiendo de nuestra parte, de nuestra naturaleza humana. Se la estamos entregando a Dios para que Dios gobierne en ella. Pero hay veces que cuando ya estamos dentro del llamamiento, como que de repente queremos jalarla nuevamente, ¿verdad? Nuestra propia voluntad, y empiezan los desafíos que a veces nosotros mismos nos traemos. Oiga, hermano, en la vida, en el ministerio hay tantos desafíos tan tremendos, donde a veces hay cosas a las cuales hay que renunciar. Por ejemplo, yo renuncié a mi carrera como persona. Yo estaba por empezar a estudiar lo que era la ingeniería mecatrónica, pero Dios fue tan fuerte en el llamamiento que Dios me impulsó a entrar y empezar a prepararme en la escuela bíblica. Y fue algo tan tremendo, porque cuando yo comencé, el Señor siempre me dijo: tú nunca vas a trabajar en eso. Nunca. Y hubo tiempos y periodos en mi vida en los cuales yo quise entrar a trabajar en algunas empresas como
técnico mecatrónico y toda la cosa. Y recuerdo que siempre que iba a entrar, siempre me sentía terrible y siempre algo pasaba, pero nunca estaba ahí. Y Dios nunca me dejó hacer eso. Nunca. Y yo tuve que luchar contra ese desafío de creerle a Dios y decirle, Señor, entonces, ¿qué hago con mi vida? Porque a veces hay desafíos difíciles que hay que enfrentar en nuestra vida. Esas son cosas que yo he hecho, a lo mejor las tuyas pueden ser diferentes, pero en lo personal yo tuve que dejar mi carrera profesional. Yo tuve que cambiar y empezar a prepararme dentro del ámbito de Dios. Muchos me dicen, qué loco, ¿no? Cambiaste de lo físico-matemático a las áreas humanistas. Aleluya. Oiga, yo para lo que era bueno era para los números, y para la cosa que era más malo eran los idiomas, y ahora el Señor me llama de misionero. Padre de la gloria. Dije, nomás a Dios se le ocurre, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que enfrentar. Vaya, hermanos, hay veces que dentro de la parte humana, a veces empiezas a enfrentar cuando eres llamado ciertos rechazos. Es real esto, ¿eh? Es real. Creo que aquí los pastores pueden confirmar lo que estoy hablando. Aceptar el desafío del llamamiento a veces genera rechazo de la gente. A veces dicen, no hombre, este es el santito, ¿verdad? Ya le ponen la aureola a uno y le ponen la veladora. No es cierto. Pero sí es cierto, es una realidad. A veces implica que haya una entrega más profunda, donde a veces mucha gente que no ama a Dios como tú lo amas, dice, no hombre, para juntarme con este me va a descubrir que ando haciendo mis cosas y todo eso. Entonces, a veces enfrenta circunstancias complicadas. Vaya, hay veces que hasta las muchachas se echan para atrás, ¿verdad? No cualquier quiere ser esposa de un pastor, ¿verdad que no? Aleluya. Padre de la gloria. Y viceversa, ¿verdad? No, hombre, que problemas en mi casa y luego para jalar más acá, Dios mío. Pero son cosas que son reales. Tiene que uno renunciar a muchas cosas. Tiene que enfocarse en uno muchas cosas para aprender y entender parte del llamamiento. Y se enfrenta a unas cosas tan tremendas, hermano, pero son las partes donde Dios, entiendes por qué Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Y también les dice, ¿verdad?, que permanezca esta palabra sobre tu boca. No se aparte nunca de ti para que puedas llevar a cabo lo que yo te he llamado y puedas llevar la bendición que he puesto sobre ti hacia este otro pueblo. Porque Dios ha puesto, cuando Dios te llama, Dios pone una bendición para que tú la lleves a otras personas. Y por eso enfrentas estos desafíos. Porque tú llevas la carga de bendición contigo. Llevas esa bendición contigo y la tienes que compartir con otros. Y hay veces que se torna un poco complicado, pero Dios siempre estará contigo. Amén. Dios siempre estará contigo. Desafíos en el mundo espiritual o en la vida espiritual. Ay, Dios mío. Dentro de la vida espiritual enfrentamos muchas cosas. Dentro del llamamiento hay veces que Dios guarda silencio, ¿verdad que sí? Hay veces que Dios guarda silencio, que Dios no te dice nada. Hay veces que Dios a veces no se deja sentir nada. A veces estás ahí y sientes nada, oras y no pasa nada. Pero Dios, dentro de ese tiempo, Dios te enseña y te lleva a entender que el llamamiento no es más allá de lo que yo pueda sentir, sino de lo que yo he creído por convicción a lo que Dios me ha hablado. El que suceda una cosa o que no suceda no determina que Dios vaya a cumplir su palabra en un llamamiento específico. No lo determina jamás. Dios determina, pese las circunstancias, pese las emociones, pese lo que pueda o no pueda sentir, lo que Dios dijo, eso será. Y son cosas que tenemos que aprender a desafiar. Aprender a caminar aún cuando no pase nada. Empezar a avanzar cuando todo está turbio. Y yo no sé si les conté esta parte, pero a veces es complicado. Les hablé sobre el tiempo cuando me iba a ir a Australia el día de ayer,
que Dios me dijo que no. Cruelmente me dijo que no. Y empezaron a pasar etapas difíciles, diferentes dentro de mi vida. Pero cuando yo estuve también en la escuela de misiones, les conté el día jueves que había pasado algo dentro de mi cuerpo, había enfermado. Yo me enfermé de una apendicitis en tierra ajena. Enfermedades, circunstancias complicadas. Y después de esto, cuando yo gradué de la escuela de misiones, dije, no hombre, ya la hice, ya terminé, y de aquí en adelante voy a entrarle con todo. ¿Y qué cree? ¡Pum! Se detiene todo. Paz. Queda el Señor en silencio durante 9 meses. 9 meses de silencio de Dios. No hay nada. Nada. Pasan los meses, yo empiezo a orar, Señor, ayúdame, porque sé que yo sentía que algo iba a pasar, sentía algo, y empezaba a orar, y nada, Dios no hablaba, nada. 9 meses después de graduar y Dios en silencio. Era algo tremendo, hermanos. Hubo un momento que le dije al Señor, Señor, bueno, si no quieres que te sirva, pues dime, ¿no? Y no lo hago, y puedo ser un cristiano que va a la iglesia y no más. Pero dentro de mí yo no podía aceptar esto, y yo seguía orando. Dije, bueno, aquí no puedo hacer mucho, pero voy a quedarme aquí, yo no voy a moverme. Yo sé que en algún momento Dios tiene que hablar, y Dios tiene que hablar. Pasaron 9 meses. 9 meses, cuando de pronto me hablan y me entregan mi acreditación como misionero, después de 9 meses. Qué tortura, ¿verdad? 9 meses, casi un año, Dios mío. Me hablan, me entregan mi acreditación, y después de eso, hermanos, empieza a haber una serie de cosas bien interesantes. Porque cuando Dios cayó en ese tiempo, después de 9 meses, comenzó Dios a hacer cosas extraordinarias, cosas impresionantes. Empezó Dios a poner los medios. Conocí por primera vez a misioneros rusos. Ese año fue algo impresionante, tanto en las cosas de Dios. Fue un año difícil también, pero yo vi la mano de Dios poderosamente. Y al final de ese año, yo recuerdo que había estado orando al Señor para que Dios fuera muy claro y muy específico en lo que Él quería que yo hiciera en aquel lugar al cual me había llamado. Y recuerdo que en diciembre yo le había preguntado esto al Señor, y el Señor me contestó. Y recuerdo que Él me dio un sueño muy interesante. Y en este sueño, recuerdo que fue algo medio extraño. Recuerdo que yo iba llegando a un aeropuerto, y yo pensaba comprar un boleto para ir a Ucrania. Y estando yo ahí, hermanos, recuerdo que cuando yo iba a comprar el boleto, se acercó un joven conmigo y me dice, ¿a dónde vas? Y yo le digo, a Ucrania. Cuando él me dice esto, dice, oh, qué bien, yo vengo de allá. Y luego me dice, de hecho, traigo un ticket, un boleto de avión. Agarro y me lo entrega. Me entrega un boleto de avión. Cuando me entrega el boleto de avión, yo voy a la recepción, canjeo mi boleto de avión, me lo canjean el boleto. Pero cuando ya me lo canjean y veo el boleto de avión y lo empiezo a ver, dije, caray, no puede ser, digo, este lugar yo no sé dónde queda. No tengo la más mínima idea de dónde es este lugar. Y es que yo pensaba ir a Kiev, a Chernivtsi, en Ucrania, que eran 2 lugares que consideraba. Pero cuando veo esto, porque el proyecto que tenemos nosotros se llama Expansión Rusia-Ucrania, que es establecer una iglesia matriz y base misionera para poder crecer en una forma global en aquel lugar, ya que Ucrania solamente tiene 8 iglesias de asambleas de Dios, y lo mismo surge con otras denominaciones. Es muy pequeño el evangelio. Y recuerdo que cuando veo el boleto, dice algo como esto: Dnipropetrovsk, Ucrania. Aleluya. Dios es tremendo, ¿verdad? Dios a veces es tan específico, hermano, que te muestra cosas en las cuales no va a quedar nada de duda. Oiga, hermano, ¿usted cree que a mí se me va a ocurrir un nombrecito como esos? Duré como 3 días para pronunciarlo. Todos se lo aprendieron, ¿verdad?
Facilísimo. Dnipropetrovsk, de Dnipropetrovsk, Ucrania. El nombre del estado, de la ciudad y del país. Exactamente. Recuerdo que después de eso, en el sueño lo vi y dije, no hombre, lo voy a checar. Y yo lo chequé en una pantalla, empecé a checar la ubicación del lugar del boleto, empiezo a verlo en el mapa de Ucrania y lo veo y dije, no hombre, dije, acá está, dije, el mapa está así, dije, aquí está. No, hombre, como quiera, dije, llego ahí a Dnipro, de ahí agarro un tren, agarro un camión, me voy a Kiev. Fácil, ¿no? Rápidamente, humanamente pensé ahí, esto fue en el sueño, y cuando yo pensé esto, escuché una voz que me dijo, no, quédate ahí. Y recuerdo que en ese momento vi una imagen de un hombre y me vino a la mente, sí, está bien, voy a ir con tal persona. Y recuerdo que agarré el avión y me iba. Como a los 3 días me acordé del sueño y empecé a buscarlo en la internet. Abrí en la internet, lo primero que busqué fue el mapa. No busqué el nombre porque estaba difícil escribirlo. Y busqué el mapa, dije, si este lugar existe va a estar aquí exactamente. Porque ya sabía dónde estaba. Cuando lo veo y lo abro, dice ahí, Dnipropetrovsk, Padre de la Gloria. Y cuando lo veo así, dije, no hombre, dije, si es de Dios, tiene que haber una ciudad con su mismo nombre. Y lo abro más y lo dice, la capital, Dnipropetrovsk, Padre de la Gloria. No, si es de Dios, tiene que ser un lugar importante. ¿En serio? Eso es real, ¿eh? Y luego decía, antigua base militar soviética, aleluya. Lo decía, era el centro de la industria y del comercio de Ucrania. Padre de la Gloria. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que tienen 10 años en guerra, hermanos. y después de que veo eso, digo, no puede ser. Le dije al Señor, no Dios, yo no quiero ir a Ucrania, yo quiero establecerme en Rusia. Y empecé a decirle al Señor, bueno, ¿por qué Ucrania y por qué no Rusia? Y cuando le pregunto esto a Dios, Dios es tan específico que te dice, espérate tantito, ¿quieres entrar a Rusia? Tienes que entrar a Ucrania. Y empiezo a buscar y empiezo a encontrar unos encabezados que dice, Ucrania, la puerta para entrar a Rusia. Y empiezo a investigar un poco más y me encuentro que Napoleón, cuando intentó conquistar Rusia, entró por Ucrania también. Y me empiezo a investigar y veo que Hitler hizo exactamente lo mismo. Y entiendo que a través de la palabra se tiene que hacer lo mismo. Porque eso es lo que Dios desea hacer. Y empecé a pensar, digo, no puede ser esto posible. Dije, wow, esto no pudo haber venido de mi mente. No pudo haber venido de mi mente. Y empiezo a entender toda esta parte de la visión que Dios me da. Y empiezo a verla a tal grado que digo, no puede ser. Y empiezo a investigar un poco más y me doy cuenta que Ucrania es conocido como el granero. La mayoría del grano que se consume en Rusia, en Europa y en Medio Oriente y en China, mucho de ello viene de Ucrania. Tiene las más grandes reservas de grano en todo el mundo, Ucrania. Cuando veo todo esto digo, no puede ser. Y yo empiezo a investigar un poquito, bueno, porque también es importante. Y luego empiezo a investigar y me doy cuenta que el gas que sale de Rusia para llevarlo a Europa, el gas natural, todo ese gas tiene que pasar por Ucrania. Y hay que pagar flete, ¿verdad? Hay que pagar ahí una coleada por ahí, ¿no? y luego me empiezo a investigar todo eso y me quedo impresionado, hermanos. Y me doy cuenta que una de las reservas de gas natural más grandes en el mundo sin explotar la tiene Ucrania. Y añadido a esto, me doy cuenta que uno de los lugares militarmente más estratégicos en el mundo es Ucrania. Dicen por ahí que si quieres conquistar Rusia, tienes que conquistar Ucrania. Si el que se apodera de Ucrania tiene el control de Rusia. Pero si Rusia se apodera de Ucrania, Rusia tiene el control del mundo. Interesante, ¿no? Esto lo dicen los expertos. Y entiendo que este lugar es el más importante primeramente. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Que mientras Rusia en nuestro tiempo está poniendo leyes para cerrar el evangelio,
Ucrania hace unos meses empezó a declarar y dijo: aquí vamos a permitir que se predique a Cristo. Aquí vamos a permitir que se predique a Cristo. Vamos a abrir las puertas porque este pueblo ya está entendiendo que necesita de Dios. Impresionantemente, hermanos, Dios es tan grande que me llegó una noticia por ahí, y en esa noticia hablaba de un pastor que falleció en la guerra en Ucrania. Ucrania está en guerra civil, tiene ya como 10 años, y llegó una noticia donde un pastor evangélico protestante había perdido la vida en la guerra, porque tuvo que ir a la guerra, ¿verdad? Con rifle y toda esa cosa, tuvo que ir a la guerra, y este hombre muere en la guerra, se dan cuenta que murió en la guerra. Entonces el gobierno le da un reconocimiento como un héroe de la patria, un héroe patriótico a este hombre. Y cuando le dan los honores a este hombre, te das cuenta, sale el encabezado: pastor evangélico protestante. Evangélico protestante de la ciudad de Dnipropetrovsk da su vida a favor de su patria. Dios preparando el camino para que las cosas sucedan. Y Dios no se queda ahí, hermanos. Cuando yo vi esto, digo: bueno, Dios, y ahora ya veo este lugar y todo esto, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el Señor es tan específico a veces en nuestra vida que empieza Dios a ministrarnos: bueno, mira, vas a establecer una base de esta manera y vas a solicitar el apoyo de los rusoamericanos. Ah, caray, pero ¿cómo le voy a hacer? Y hace 3 semanas estuve con unos de ellos, con 30 de ellos. Había algunos líderes y Dios nos dio una victoria, porque Dios ya nos dio una aceptación entre ellos. Tuvimos la oportunidad de hablarles, de presentarles el proyecto y creer que se puede trabajar juntos para que la obra y la gloria de Dios sea derramada en estos lugares. Porque Dios es un Dios poderoso. Es un Dios específico, un Dios que te llama, que te da un proyecto específico y te dice: sé valiente, esfuérzate, permanece en mí, y que nunca se parte de ti este libro de la ley, esta palabra bendita, para que la gloria de Dios sea derramada y otros puedan recibir la bendición juntamente contigo. Dios está llamando hombres y mujeres. Dios está llamando hombres y mujeres. A mí me llamó a los 14 años. Hay gente aquí de 14 años o menores de 14 años que están aquí. Levanten su mano. Los menores de 14, levanten su mano. Hay algunos. Créeme, Dios puede usar tu vida. Dios puede usar tu vida. No importa que seas menor de 14 años. Dios puede llamarte a esta edad. Dios puede hacer cosas poderosas en tu vida. Porque Dios lo hizo con muchos hombres en la historia, lo ha hecho conmigo y lo hará contigo. Yo creo que Dios este día va a empezar a confirmar llamados y va a ser específico contigo.